Es muy curioso que hayan mantenido allí este tipo de material tan peligroso, porque el Líbano es muy pequeño y el puerto de Beirut está, podemos ponerlo casi en términos muy similares a lo que es el puerto madero nuestro aquí. Claro. Está muy cerca del casco urbano de la ciudad, está en lo que se llama la Corniche o la costanera, y es un lugar sumamente urbanizado, con lo cual es muy probable que los daños vida ¿Se puede estimar que Hezbollah esté detrás de esta explosión? Mira, es aventurado y no sería muy profesional aseverar esta cuestión. Sí es cierto que Hezbollah ha estado detrás de todo, claro, las tragedias del Líbano desde el año 82 en adelante, y no solo del Líbano, sino también desde nuestro país. En la Argentina hay una situación similar, ya que muy bien señaló el tema del juicio en ausencia. Hay una situación similar con respecto a lo que ha sucedido en suelo argentino con los ataques a la AMIA, ¿no? Claro. Hezbollah ha estado siempre detrás de los hechos violentos en el Líbano. Ha sido un elemento que impide el funcionamiento de las instituciones democráticas libanesas, lo obstruye en favor, por supuesto, de su mentor, de Irán, y en un escenario en el cual podemos decir sin error y sin temor a equivocarnos que el Líbano es un país ocupado por la fuerza militar de Hezbollah y por supuesto con la participación política de Hezbollah, que también la tiene, ¿no? Pero hoy Hezbollah militarmente hablando es más poderoso que el ejército libanés y toma las decisiones de la guerra o de la paz en función de los intereses iraníes, no de los intereses libaneses. Claro. Esta es la realidad. Ahora, esto que nos explicás muy bien vos, George, tiene que ver, se relaciona también con lo que decías hace un momento, esta profunda crisis económica que tienen también en Líbano y que con esto el impacto social que esto puede tener, más allá del coronavirus, de la pandemia, previo a esto. Sí, claro. Esto, es decir, la crisis libanesa viene de la era de la posguerra, desde 1990, desde el acuerdo de Taif, donde oficialmente se dio por terminada la guerra. Allí los sucesivos gobiernos libaneses no han tenido la independencia, ni siquiera la autonomía como para conducir los destinos del país. Hubo una tutela siria que duró 29 años y 6 meses, hasta el 2005, en que la ocupación siria se retiró del país, y luego de esa tutela, que fue muy cruenta, en lo político, en lo económico y en las libertades y los derechos de la ciudadanía, se hizo presente el poderío de Hezbollah,
Por lo tanto, yo te decía anteriormente, hay que considerar el Líbano como un país ocupado, y el ejército de ocupación iraní en el Líbano es Hezbollah. No hay que tener ningún reparo en decirlo, porque esta es la realidad desde el punto de vista político y militar. La semana anterior ha habido un incidente en la frontera sur libanesa, en lo que se conoce como la línea azul, demarcada por Naciones Unidas con la frontera norte israelí, donde un comando de Hezbollah ingresó a territorio israelí con intenciones militares, y fue repelido, y ese tipo de incidentes se ha venido repitiendo siempre, y por supuesto que es contraproducente para el Líbano. El Líbano no necesita una guerra, por el contrario, lo que necesita es un proyecto diferente que lo saque de este abismo en el que ha caído, con una depreciación de su moneda que es espantosa, con un ambiente inflacionario, hiperinflacionario, te diría ya. ¿Qué niveles de inflación estamos hablando? Y estamos hablando que mira, la guerra comenzó en 1975, acabó supuestamente en mayo de 1990. La libra libanesa se mantuvo en todo el periodo del conflicto civil en 1.550. 1.550 por dólar. Hoy, y eso fue hasta ahora, desde el 90 hasta ahora, hasta octubre del año pasado. Hoy la libra libanesa del mercado negro se está cotizando entre los 9.000 y 10.000 libras por dólar. Claro. Y hay un mercado oficial que dice que vale 4.500. Bueno, hay una situación muy parecida con la Argentina. Sí, ¿no? sí, estaba pensando eso mientras lo decías. George, por último quiero preguntarte, cuando vos decís, la verdad es que estamos hablando del Líbano como un país ocupado por Hezbollah, esto que vos explicabas recién, ¿cómo esto se nota o se ve en la vida diaria de la gente común, digo, de a pie, no sé, de tu familia? Vos recién mencionabas que tenías familia ahí. Claro. Bueno, esto se ve en la decadencia a la que ha sido llevada no solo las instituciones democráticas, el Parlamento, sino la calidad de vida libanesa. Hoy no podemos hablar más, como se hablaba en los años 70, de la París de Medio Oriente. El Líbano se caracterizó siempre por ser la plaza financiera de todo el Medio Oriente, donde se canalizaban los excedentes petrolíferos de la región. Sí. Había un sistema bancario muy poderoso, por medio del cual se manejaba muchísimo dinero, y todo se canalizaba en Beirut. La industria libanesa era la industria de las finanzas y la industria del turismo. El Líbano no es un país productor de otro tipo de bienes. Ahora, cuando hablamos de esta decadencia, y bueno, hablamos de la injerencia de las políticas iraníes, que son todo lo contrario a esa forma de vida casi occidental. ¿Pero se ve también en las libertades? Sin duda, claro que sí, por supuesto que sí. Se ve en el empleo, se ve en la carencia del empleo, se ve en el descenso del nivel de vida, se ve en las libertades, se ve en el recorte de los derechos, en todos los aspectos en los que cuando una energía bloquea el normal desenvolvimiento y la normal vida democrática de un país, se hace presente, se ven todos esos aspectos. Claro. Y el problema libanés ha ido en un aspecto que yo no quiero ponerlo en paralelo con Argentina, pero también tiene mucho que ver. Los niveles de corrupción han sido altísimos, con lo cual hoy el Líbano, en relación a su Producto Bruto Interno, es uno de los países más endeudados del mundo, con una deuda externa de 120.000 millones de dólares, impagable para un país de 10.500 kilómetros cuadrados, de 4 millones de habitantes, que no tiene producción agroganadera o de otros recursos que podamos decir, bueno, hay otro giro económico y financiero. Claro. La corrupción ha sido nefasta, y mucha de la dirigencia política ha sido cómplice tanto de la tutela siria de casi 30 años, como de hoy mismo esta ocupación iraní. Cuando hablo de ocupación iraní y digo que Hezbollah es el ejército ocupante, lo digo desde el punto de vista que manejan absolutamente todas las decisiones soberanas de los intereses nacionales del Líbano. Nada ocurre en el Líbano sin que Hezbollah dé su visto bueno. De hecho, la constitución del Parlamento, la elección del presidente, una serie de elementos que... Ahora, conociendo todo esto, perdón, George, con este panorama tan interesante y profundo que nos estás dando, ¿se podrá realmente saber o conocer realmente qué fue lo que pasó con la explosión del día de hoy? Yo creo que, mira, a ver, vamos a darle crédito al gobierno y vamos a creer que sí, conociendo cómo se manejan ciertas cuestiones en el Líbano, puede que esto haya sido así,
puede que haya sido así, pero hay antecedentes en el Líbano que, bueno, ponen de algún modo en duda esta situación. Por caso, el crimen de Hariri en 2005, ejecutado con un camión cargado con 500 kilos de trotil, asesinó a 20 personas más y voló una cuadra completa en un lugar céntrico de Beirut, como si te dijera que es la Recoleta aquí, frente al Hotel St. George. Hay mucha impunidad todavía, y entonces uno debe evaluar y ser cauto en cuanto a las definiciones. Vamos a tomar por cierta esta información que dicen que sí, puede haber sido. Conozco el puerto del Líbano, conozco la modalidad de cómo se manejan estas cosas, que no son acertadas o con sentido común, básicamente, y puede haber sido esta versión que están dando, que era el material incautado, un buque ruso, sí, en el año 2006, y esa mercadería quedó allí, y puede haber ocurrido en el Líbano. Lo que pasa es que es trágico y es irresponsable de parte de las autoridades haber permitido que esto suceda, porque, bueno, las vidas humanas, los daños materiales, no se recuperan más. No, claro, y el momento del país, la situación absoluta de crisis. Hoy no hay que olvidar que el Líbano ha caído el descenso ha sido tan profundo que la ciudadanía tiene 2 horas de servicio eléctrico por día. ¿2 horas de servicio eléctrico? En algunas regiones sí, en otras no. En otras hay 8 parceladas y en otras hay, sí, porque pagan un servicio electrógeno las familias. O sea, claro, hay una estructura del país que ha sido desguazada, ha sido malversada, precisamente por los hechos de la corrupción. Y entonces nos encontramos con esta situación, lo que conocimos como playas hermosas en el Mediterráneo, claro, hoy son basurales, hay mucha desidia, hay presente una ineptitud en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno que han llevado a una situación nefasta. Ahora, lo de hoy, pensemos que, bueno, puede ser otra cosa, puede ser un hecho así, están negando que haya sido un acto terrorista, genera suspicacias, sí, porque a unas 10 cuadras de ese lugar, 10 calles de allí, el hijo de Rafik Hariri, Saad Hariri, el ex primer ministro, tiene una propiedad que es una mansión importante, aunque él no está en el Líbano, él reside entre París y Arabia Saudita. Pero bueno, quedémonos con esta versión de momento, sin olvidarnos que todo esto está en desarrollo. Claro. Y el hecho del viernes hay que tenerlo muy presente. De este lado del Atlántico todavía no se ha evaluado o no se ha dado mucho esa noticia, que muy acertadamente la transmitís, con respecto a la sentencia del juicio que se está llevando adelante en La Haya, del Tribunal Especial, que ha tenido muchos problemas. ¿Que no se va a suspender, George? ¿No se habla de eso? No, hasta ahora no hay ninguna novedad. Yo he tenido contactos en la mañana y no, hasta ahora no, porque esto va a suceder en La Haya. Y seguramente habrá que esperar, después de la sentencia, las repercusiones dentro del Líbano, claro, que van a ser, yo creo, van a tener consecuencias. Eso sí, pueden llegar a ser peligrosas, porque si trabajan como han trabajado bien este tribunal, no cabe otra opción a esperar que sea una sentencia condenatoria. Y los imputados están profugados. Y la voluntad del partido político terrorista Hezbollah ha sido de no entregarlos, de manera tal que no creo que los entreguen. En consecuencia va a haber implicancias después de ese fallo. Pero lo de hoy, pongámoslo como en el marco de un accidente, de un desmanejo más de la clase dirigente política. George, ha sido un placer hablar con vos. La verdad que súper completo e interesante el panorama que nos has dado. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y a la orden. Hasta luego. Vamos a sumar a Jorge Liotti. Antes de meternos a hablar de la deuda, Jorge, bueno, quería un comentario tuyo con respecto a lo que veníamos hablando recién con George, analista y conocedor, ¿no?, del Líbano y del Medio Oriente. ¿Vos estuviste ahí, Jorge? Sí, estuve hace unos meses, justo comentaba recién con algunos colegas una situación muy crítica a nivel económico y social, que es muy parecida a la que se vivió en la Argentina antes de la crisis del 2001, incluso con un corralito, con gente en los bancos haciendo cola para tratar de retirar sus fondos, y con un dato que quizás nos conecta con nuestra realidad. Allá le decían a todos que lo que estaba pasando en el Líbano era lo que le había pasado a la Argentina, y allá querían saber qué había pasado en la Argentina. Mirá. Sobre todo porque estaban todavía confiando en el sistema financiero. Nunca se hubiesen imaginado, por ejemplo, que en la Argentina después no se pudieron retirar más los depósitos, por lo menos en los valores en los que estaban, y eso generó
generó un enorme malestar, revueltas, y Beirut de hecho estaba con toda la zona céntrica absolutamente vallada, con manifestaciones prácticamente todos los días, te diría casi una guardia de seguridad permanente y un estado de tensión constante, producto de esto que hablaban ustedes recién, una devaluación fenomenal de la moneda, tenían una economía muy dolarizada, por eso digo que es parecida a la convertibilidad nuestra de alguna manera. Por eso lo comparaba él tanto con Argentina, ¿no? Exactamente, allá nos preguntaban a nosotros, decía, bueno, ¿qué pasó en la Argentina después del 2001? ¿Cómo fue la salida? Para ver si tenían alguna expectativa, sobre todo aquellos que querían recuperar su fondo. Bueno, muy positivos no pudimos ser en el asesoramiento. Tal cual. Bueno, Jorge, vamos a meternos con la realidad argentina, vamos a sumar a esta charla a Luis